Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Liz. ¿Todo bien? Buenas tardes. Excelente, me alegro. Buenas tardes. Bien, vamos a hacer unos problemas sobre el principio de Arquímedes. Ya casi estamos terminando, ¿verdad? Después de esto nos queda un tema más que se subdivide en dos temas, pero es uno solo. En realidad, las dos cosas se evalúan al unísono. Bueno, para recordarles lo que estábamos hablando ayer, pues ayer estábamos diciendo que había un efecto sobre los objetos que se sumergen en un fluido. Entonces tenemos diversas condiciones, ¿no? Que el fluido tendrá una densidad y que el objeto tendrá otra. ¿Vale? A esto le llamamos densidad del cuerpo. Y bueno, el principio de Arquímedes nos servía para saber o identificar que el volumen de fluido desplazado es equivalente al volumen del objeto, sumergido, del cuerpo sumergido. Luego de un par de, digamos, de relaciones matemáticas, concluimos que es posible calcular la densidad de un cuerpo, de cualquier cuerpo, sin importar su forma geométrica, siempre y cuando se tenga la posibilidad de medir la masa del cuerpo, la masa del fluido que se desplaza y que la densidad del fluido sea conocida. Bueno, esas eran las condiciones necesarias. Bien, de la misma forma, cuando pensamos que los objetos están sumergidos, entonces se tiene la noción de que el peso cambia, parece ser que reduce. Así que a esto le llamamos un peso aparente, que sería la cantidad de peso que se siente en apariencia respecto al fluido. Entonces nuevamente, ¿verdad? Tendremos una densidad del fluido y una densidad para el cuerpo. Perdón. Y entonces ese peso aparente se lo adjudicamos, esa reducción del peso se lo adjudicamos a una fuerza que está asociada con el fluido y que logra hacer que la cantidad de peso sea menor, ¿verdad? Y a eso, para eso, la fuerza debido al fluido tiene que ir en dirección contraria al peso para que exista una resta en las magnitudes de las fuerzas o una disminución en las magnitudes de las fuerzas y el resultante, ¿verdad? El resultado de restar esas dos fuerzas es lo que nos devuelve el peso aparente, donde esa fuerza le llamaremos fuerza de flotación o fuerza de flotabilidad. Esto, pues el libro lo menciona como B, pero tal vez ustedes por ahí lo pueden encontrar como, o quizá incluso en las evaluaciones les pueden decir que esto es F sub B. Se manejan ambas, ¿verdad? Tanto o solo B o F sub B. ¿Verdad? Listo. Eso es todo lo que conlleva el principio de Arquímedes. Así que ya tenemos la conclusión, pues, de que si los objetos están sumergidos, el efecto es desplazar fluido. Ese es uno de los efectos, y el segundo es que aparecerá una fuerza de flotabilidad, que en principio ustedes pueden pensar que esta fuerza de flotación es como una especie de fricción, ¿verdad? Pero sí, una especie de fricción de
el fluido, entre el fluido y la superficie, pues, del cuerpo sumergido. Algo así como la fricción del aire, ¿verdad? Solo que para los fluidos. Pues no le llamaremos tanto así, ¿verdad? No le llamaremos abiertamente fricción, pero se puede pensar que es algo así, que va en contra del peso. Mejor dicho, siempre va hacia arriba. Siempre va hacia arriba. Bueno. Vamos a hacer unos problemas. Dice el problema 12.25. Una boya cilíndrica de 950 kilogramos puede flotar perdón, verticalmente en agua salada. El diámetro de la boya es 0.9 metros. Calcule la distancia adicional que se hundirá la boya cuando un hombre de 70 kilogramos se coloque encima de esta. Intenté buscar problemas más fáciles, pero no. La lista provee de unos que son pues muy simples y estos que son pues un poco más extraños. Así que los que eran muy simples creo que los pueden hacer ustedes sin problema. Entonces lo que tenemos es una boya de forma cilíndrica. Con esto de boya lo que uno tiene que entender es que es un objeto que flota en el agua o en el mar. Entonces esto es de forma cilíndrica. El diámetro de esta boya es de 0.9 metros y tiene una masa de 950 kilogramos. Pero dice que esto está en el mar, es decir, es agua salada, ¿verdad? Flota verticalmente en el agua salada, así que debemos dibujarlo así. Si flota es porque una parte del objeto está sumergida y otra parte está sobre el nivel del fluido, que en este caso es agua salada. Así que esta densidad, si ustedes lo recuerdan, del agua salada será, no es de la sal, ¿verdad? Es una densidad del agua. No le vamos a colocar nombre porque es muy largo. De la tabla es 1.03 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Pues si no estamos tan seguros, pues ya que comencé a dudar, busquemos la tabla. Esta tabla uno tiene que recuperarla, ¿verdad? Frecuentemente. A ver, aquí. Agua de mar, 1.03 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Estamos bien. Bien. Y nos dice, ¿verdad? Que calculemos la distancia adicional que se hundirá la boya cuando un hombre de 70 kilogramos se coloca encima de ella. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Lo que tenemos que identificar es que hay dos problemas aquí, ¿verdad? Son dos cuestiones las que están involucradas. Vamos a ver. Bueno, uno en donde
tendremos la boya sola, ¿verdad? El cilindro que flota solo, sumergido una distancia aquí, ¿verdad? Podríamos decir que es una altura. A esto le vamos a llamar H1. Luego, cuando se para una persona, fíjense que el nivel del agua va a ser el mismo, ¿verdad? Lo único es que cuando se para una persona sobre la boya, esta persona tendrá una masa de 70 kilogramos. Se llama M sub P para la persona y M sub B para la boya. ¿Vale? Cuando esto sucede, eh, la boya se va a hundir un poquito más. Entonces, esta distancia que se ha sumergido, si se piensa que sigue siendo de manera vertical, entonces será una altura distinta a la anterior, mayor, mejor dicho. H2 mayor que H1. Ahora, comparten diversas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, el área de la boya es la misma porque es la misma boya. Así que lo único que cambia es cuánto se sumerge. La densidad del agua de mar es la misma porque no se ha cambiado de lugar. Y ahora lo que se tiene es simplemente una masa combinada aquí y acá una masa sola de la boya. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros pensaremos en un diagrama de cuerpos libres en donde hacia abajo tengamos el peso de la boya, o sea, mb por g, ¿sí? Y hacia arriba tendremos una fuerza de flotabilidad debido al primer escenario. Para el segundo, que es cuando ya la persona está parada sobre la boya, tendremos una masa combinada, perdón, un peso combinado por G. Y hacia arriba tendremos una fuerza de flotabilidad o de flotación para el segundo escenario. ¿Qué correspondería? Bueno, a esto le correspondería, si recordamos la fuerza de flotación, es la densidad del fluido, que es la misma para ambos casos, no hay problema. La gravedad, que para ambos casos es la misma, no hay problema, pero aquí es el volumen del fluido desplazado en el primer entorno. Y aquí el volumen del fluido desplazado en el segundo entorno. Ahora, por el principio de Arquímedes, nosotros podemos decir que el fluido se va a desplazar una cantidad equivalente a la cantidad de volumen de cuerpo sumergido. Así que, bueno, podríamos decir que este volumen B de 1 será equivalente a cuánto se ha sumergido acá esta boya, ¿verdad? Nosotros podemos decir que eh, ese B de 1 en realidad es equivalente al volumen que se ha sumergido, que será el área de la base, por la altura, que en este caso es H1, porque es un cilindro, y el área de la base es, en principio, pi por r al cuadrado, ¿verdad? Pero si se quiere escribir esto en términos del diámetro, diríamos que es de entre 2 pi cuartos
por el diámetro al cuadrado por H1, ¿verdad? Porque R, de aquí se desprende que R es el diámetro entre 2. Cuando está al cuadrado, pues sale un 4. ¿Estamos de acuerdo? Tiene sentido, ¿verdad? De la misma forma, podemos decir que el volumen desplazado en el segundo escenario será el área de la base, que es la misma, pi cuartos por d cuadrado, pero ahora la altura o lo que se sumerge es h2, ¿verdad? Lo tenemos así. Bien, entonces, de resto, simplemente es relacionarlo. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros podemos realizar para el caso 1, si quieren, tenemos esto, llevémoslo, no cabe ninguno. Digamos que esto es 1 y esto es 2. Entonces, en el caso 1, lo que tenemos es una sumatoria de fuerzas. En principio esto está estático, ¿verdad? No se está moviendo. Si está flotando, está estático, ¿verdad? No tiene ningún movimiento en el eje Y. Así que tendremos la fuerza de flotabilidad menos el peso de la boya igual a 0. Esto será la fuerza de flotabilidad igual al peso de la boya. La fuerza de flotabilidad es la densidad por la gravedad por el volumen desplazado 1, que se puede escribir como ρg por pi cuartos en d cuadrado h1 igual al peso de la boya. De aquí nosotros podemos despejar para H1, que será 4 el peso de la boya entre pi rho g de cuadrado. ¿Se entiende? Pues lo mismo nos va a suceder para el segundo caso, solo que ahora tendremos la fuerza de flotabilidad 2 menos el peso combinado, ¿verdad? Esta vez, que es el peso de la boya más el peso de la persona. Fíjense, si quieren, escribamos esto, ¿verdad? Ya que lo que tenemos es más bien la masa. Y así podemos escribir esto de una forma más simplificada, ¿verdad? Como la gravedad en realidad se cancela y entonces tendremos 4 mv, así nos queda mejor, más rápido, entre pi rho de cuadrado, con menos términos. Rho de cuadrado, bueno, si me equivoco del despeje me avisan. Pues lo mismo vamos a tener acá. De tal manera que la fuerza de flotabilidad será igual a la masa de la boya más la masa de la persona por la gravedad. De acá vamos a tener que la fuerza de flotabilidad es ρg por el volumen desplazado en el segundo escenario, que puede escribirse como cuartos por d cuadrado, pero esta vez por h2, igual al peso combinado. De aquí nuevamente se cancela la gravedad y tenemos h2 como 4 veces mb más mp entre rho pi
por rho por d cuadrado. Esto es H1 y H2. Noten que en principio ustedes pueden calcularlo, ¿verdad? Calcular cada uno de estos, porque conocemos la masa, conocemos la densidad, conocemos el diámetro, la masa de la boya y la masa de la persona. Entonces podemos calcular ambas alturas. Lo que sucede es que el enunciado nos está pidiendo la distancia adicional. O sea, no nos está pidiendo H2, ni nos está pidiendo H1. Y esto es importante que ustedes lo noten porque en un examen, si les piden algo así, especialmente estos exámenes, ¿verdad? Que tienen opciones únicas para escoger. Entonces hay que leer bien, ¿verdad? En este caso nos están pidiendo la distancia adicional. Nos están pidiendo esto. Nos están pidiendo esto, ¿verdad? Esto es la distancia adicional. Pues vamos a decir que esto es un delta H. Porque si tomamos H2 y le restamos H1, tenemos la distancia adicional. Bueno, hagámoslo. Y tendremos, para completar lo que nos piden, delta H es H2 menos H1. Si lo restamos, fíjense que tenemos un factor común, ¿verdad? Acá, que es pi rho de cuadrado. ¿Sí? El denominador. Tenemos el 4 de común. Y lo que se resta, fíjense que será las masas, en este caso la masa combinada y la masa de la boya, ¿verdad? Aquí tendríamos MB más MP menos MB, que se cancela y nos queda simplemente 4 veces MP. Lo que nos dice es que lo que se está sumergiendo adicionalmente está relacionado únicamente con la masa de la persona, no con la masa de la boya. Y eso está bien, ¿verdad? Eso está bien porque eh, es como que tengamos nuestro sistema de referencia aquí y simplemente coloquemos a la persona ahí arriba y miramos, ¿verdad? A partir de la referencia que es H1. Pues este problema ustedes pudieron haberlo hecho pensando que el objeto, la boya estaba, aunque no tuviera mucho sentido físico, ¿verdad? Ustedes no ven una boya flotando en el mar por acá, ¿verdad? Aquí, en la base. Eso fenomenológicamente no existe. Pero para fines prácticos, ¿verdad? Para fines de resolución del problema, sí es posible pensar que la boya está flotando desde su extremo inferior, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo el resultado, que no depende de la boya, solo depende de la densidad del fluido, la masa de la persona y el diámetro de la boya. Eso sí, ¿verdad? No obstante, pues uno siempre resuelve este problema de esta forma porque es lo que tiene sentido, ¿no? El fenómeno no se dará así pensando que es un cilindro grandote y que flotas únicamente de la base. No, tendrá algún pedacito, por muy poquito que sea, ¿no? Tendrá alguna cantidad del objeto sumergido en el agua. Y eso es natural, es normal. Bien, entonces la respuesta es esta. Ustedes pueden calcularlo por separado, hacer la resta o simplemente hacer este cálculo de aquí abajo, ¿verdad? Que es más rápido. En lugar de estar haciendo 3 cálculos, hacen uno solo. Una pregunta, duda.
Bueno, hagamos otro problema. Dice, una esfera hueca de plástico se mantiene por debajo de la superficie de un lago de agua dulce mediante una cuerda anclada al fondo del lago. La esfera tiene un volumen de 0.65 metros cúbicos y la tensión en la cuerda es 900 newton. Calcule la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre la esfera. Inciso B. ¿Cuál es la masa de la esfera? Inciso C. La cuerda se rompe y la esfera se eleva a la superficie. Cuando la esfera llega al reposo, ¿qué fracción de su volumen estará sumergida? Bueno, ¿qué estamos? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos está diciendo el enunciado? Está el suelo, veamos así mejor. Tenemos el fondo, por así decirlo, que tendrá atada una cuerda no importa cómo, ¿verdad? Lo que sí es que eh, por acá estará tal vez la parte superior, hacerlo más aquí. La parte superior del fluido, ¿verdad? Es la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y lo que tenemos es una esfera hueca y de plástico, por lo tanto liviana, que está atada al suelo. Nada más. Entonces, dice que este volumen es de 0.65 metros cúbicos. Existe una tensión en la cuerda que, bueno, podemos dibujarla así, ¿verdad? Una tensión de 900 newton. Para fines de la esfera, esa tensión más bien tiene que dibujarse hacia abajo. Eso es lo que siente la esfera. Y además, esa esfera tendrá un peso. Vamos a ver, la esfera hueca de plástico se mantiene por debajo de la superficie de un lago de agua mediante una cuerda anclada al fondo del agua. Hola. La esfera tiene un volumen y la tensión, calcula la fuerza de flotación. Bien, entonces lo convencional es pensar que esto tiene un peso. Que será la masa del cuerpo por la gravedad. Ah, sí, después nos pide, ¿verdad? Calcular la masa de la esfera. Entonces sí, estamos bien. Y por último, dibujaremos la fuerza de flotabilidad que va hacia arriba. Y en principio esto es estático, por lo que sumaremos las fuerzas sobre el eje Y. En este caso tendremos la fuerza de flotabilidad menos el peso de la esfera menos la tensión. Y esto será igual a 0. Miren que para el primer caso, para el inciso A, nos pide más bien la fuerza de flotabilidad.
nada más. Ese es el inciso A, la fuerza de flotación. Entonces, esto se calcula como la densidad del agua por la gravedad por el volumen del fluido desplazado, pero como está completamente sumergido, esto es exactamente igual al volumen del cuerpo, porque está completamente sumergido. ¿Estamos de acuerdo? Ya con esto, pues ustedes pueden calcular la fuerza de flotabilidad. Así que este dato se puede conocer. Para el inciso B, ahora sí, que nos está pidiendo la masa, tenemos que calcular la suma de fuerzas. Como conocemos del inciso anterior la fuerza de flotabilidad y conocemos la tensión porque es un dato, entonces simplemente despejamos para la masa. ¿Verdad? Esa es la masa del cuerpo, la masa de la esfera. Luego, en el inciso C, pregunta, dice, ¿verdad? Que la cuerda se rompe y la esfera se eleva a la superficie. Cuando la esfera llega al reposo, es decir, que está completamente en la superficie, está estático, ¿qué fracción del volumen estará sumergido? Pues bueno, si quieren, hagámoslo así. Extendamos esto un poquito. Piensen que es otro escenario, ¿verdad? No se mezcla con el anterior. ¿Verdad? Entonces ahora la esfera se encuentra así. Como tiene una masa, es común pensar que está parcialmente sumergido, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que nos está pidiendo calcular. En este sentido, noten que la fuerza de flotabilidad únicamente depende, bueno, depende de la densidad del fluido, pero si es el mismo fluido, eso se mantiene constante. Depende de la gravedad, pero también estamos en el mismo planeta, así que la gravedad es la misma. De lo siguiente será el volumen que desplaza. Y por el principio de Arquímedes, ese volumen de fluido desplazado será exactamente igual al volumen del objeto sumergido. ¿Verdad? Así que en este caso, nosotros tendremos una nueva fuerza de flotabilidad distinta a la anterior. Aquí podemos decir que este es FB1 y lo escribimos acá para que no haya problema. Y ya aquí tendremos una segunda fuerza de flotabilidad porque el volumen del objeto sumergido es distinto. Entonces acá seguimos manteniendo el hecho de que el peso del cuerpo se mantiene constante también. Y este es el escenario estático. ¿Qué estamos diciendo? Pues la premisa es pensar que por el principio de Arquímedes el volumen del fluido desplazado en ese segundo entorno, este el anterior, va a ser exactamente igual al volumen del cuerpo sumergido. Pongámosle CS. ¿Verdad? Entonces, hagamos una sumatoria de fuerzas, que será FB2 menos MCG. Y eso es nada más lo que hay, la tensión ya no existe. Permítame.
No, pues. Bueno. Bueno, entonces, bueno, despejemos para FB2 igual a MCG. De aquí, bueno, si quieren, vamos a de un solo, porque no tenemos mucho espacio. Esta FB2 será la densidad del fluido, la gravedad, y el volumen del agua desplazada o fluido desplazado, que será exactamente igual a la fracción pues del volumen del cuerpo sumergido. Y esto, por la ecuación de la primera ley de Newton, tenemos que es igual a mc por g. Y listo, ¿verdad? Ya con esto podemos despejar para el volumen del cuerpo sumergido, el volumen sumergido del cuerpo, como la masa del cuerpo por la gravedad. Si quieren, cancelemos directamente la gravedad entre ρ del agua. ¿Se entiende? Entonces, este es 1 y este es 2. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Bueno, hagamos el último problema. Dice, un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado flota en la interfase entre aceite y agua con su superficie inferior de 1.5 centímetros bajo la interfase de agua y aceite, ¿verdad? Tiene que ser. La densidad del aceite es 790 kilogramos por metro cúbico. Y el inciso A nos pregunta qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque, o sea, y en el inciso B, la presión manométrica que hay en la cara inferior. Y el inciso C, la masa y densidad que tiene el objeto. Bueno, dice que el bloque tiene 10 centímetros de lado. Vamos a ver, vamos a hacer esto más grande. Pues para que nos quepa todo, ahora hay bastante información. Dice que tiene 10 centímetros de lado. El bloque de madera. La densidad del aceite es de 790. Ya escribámoslo así. Densidad del aceite es 790 kilogramos por metro cúbico. Y el agua tendrá una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Si no se manejan estos datos, ¿verdad?, de la densidad del agua, revisen la tabla nuevamente. Este es un dato fácil de recordar. Bien, dice que la superficie inferior está a 1.5 centímetros. Esto, ¿no?, es 1.5 centímetros por debajo de la interfase. La interfase está acá, pero hay 10 centímetros de agua y 10 centímetros
de, eh, de aceite. Y nos está pidiendo calcular la presión acá, la presión en la parte superior, la presión en la parte inferior y nos pide la masa y densidad del bloque. Masa y densidad. Y, bueno, el cuerpo, ¿verdad? Bien. Bueno, con esto en mente, comencemos a analizar. Para calcular la densidad en la presión en la superficie superior, que es el inciso A, necesitamos saber cuál es la cantidad de material que está sosteniendo el bloque por encima de él. Pues bueno, si se sumerge 1.5 centímetros y el bloque tiene 10 centímetros de lado, quiere decir que acá tendremos 8.5 centímetros. Pero además, tenemos que la cantidad de agua y aceite son en la misma, ocupan el mismo volumen, o sea, lo que tenemos es 10 centímetros de altura para cada uno de los materiales, entonces esto de acá debe de ser 1.5 centímetros, ¿verdad? Por lo que la presión en la parte superior deberá calcularse como la densidad del fluido, que en este caso es la del aceite, por la gravedad vamos a hacerlo así más ordenado. La densidad del aceite, que ese es el material que hay sobre la madera, la gravedad y la altura que estamos contemplando aquí, que es, pongámosle H1, H1, que es igual a 1.5 centímetros. Listo, ¿verdad? Tenemos la densidad del aceite, la gravedad y la altura. Lo más difícil supongo que era relacionar estas distancias para encontrar esta altura. Saber que esa altura debe de ser lo que hay sobre el punto donde queremos calcular la presión. Ahora, el inciso B nos pide la presión en la cara inferior. Pues nuevamente, ¿verdad? Será la cantidad de material que está sosteniendo por encima de ese punto. ¿Qué es lo que tenemos por encima de ese punto? Por encima lo que tenemos es los 1.5 centímetros de aceite y todo el bloque. ¿Verdad? Todo el bloque. Entonces, fíjense que en principio esa presión en la cara inferior debería de ser la presión que siente el bloque sobre la cara superior, ¿verdad? Que corresponde a este poquito de aceite, y además debe de corresponder con la fuerza que ejerce el bloque sobre esta superficie de aquí.
que la fuerza que ejerce el bloque es el peso del cuerpo, o bueno, si quieren, mg, entre el área del cuerpo, donde el área del cuerpo será el lado al cuadrado, porque es un cubo, es un cúbico, o sea, 10 centímetros, o bueno, estoy en metros, 0.1 metros al cuadrado. Ahora, aquí tenemos algo que nos hace falta, ¿verdad? Y es la masa. La masa, de hecho, nos la está pidiendo. La masa y la densidad que tiene el objeto. Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar? Pues con la fuerza de flotación. ¿Verdad? La fuerza de flotación aquí estará adjudicada a el agua, porque recuerden que la fuerza de flotación es una fuerza que va en contra de la dirección del peso del cuerpo, así que esto deberíamos de dibujarlo hacia arriba, es decir, vamos a hacerlo desde la superficie inferior, debemos dibujarlo hacia arriba. Acá existirá una fuerza de flotación y además, ¿verdad? Aquí se tiene el peso, que es mcg. Por la primera ley de Newton, llegamos a la conclusión de que la fuerza de flotabilidad es exactamente el peso, ¿sí? Porque esto está estático. Ahora, la confusión quizá puede radicar en el sentido de escoger qué densidad y qué volumen está sumergido. Pues la cuestión es entender cómo funciona la fuerza de flotabilidad. La fuerza de flotabilidad busca que los objetos de hecho floten, ¿verdad? Que se permanezcan lo más cerca de la superficie posible. Si esto no flota por encima del aceite, es porque el aceite lo sostiene, ¿verdad? Lo mantiene sumergido en el aceite. Pero la fuerza de flotabilidad que ejerce el aceite, fíjense que no, o sea, que podría ejercer el aceite, no está influyendo en nada del bloque, ¿verdad? A lo sumo para la presión, para eso sí, pero para la fuerza de flotabilidad no. El único fluido que está ejerciendo esa fuerza de flotación es el agua, ¿verdad? Así que nosotros podemos dibujar eh, varios diversos vectorcitos de fuerza que ejerce el agua y que van hacia arriba, ¿verdad? Que en conjunto hacen una única fuerza, que es la que nosotros llamamos flotación, la fuerza de flotación. Entonces, ya con eso en mente, sabemos que esta fuerza de flotación debe ser ρ del agua, no del aceite, porque es el agua lo que está ejerciendo fuerza de flotación, la gravedad y el volumen del fluido desplazado. En este caso es igual a mcg, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo es el volumen del fluido desplazado? Será exactamente igual al volumen del cuerpo, sumergido del cuerpo, ahora no sumergido del cuerpo. ¿Cómo es el volumen del cuerpo sumergido? Del cuerpo sumergido, pues bueno, tiene que tener el área de la base por la altura, que es 1.5, que es exactamente igual a H1, ¿verdad? Aquí tenemos H1 también acá, es el mismo valor. Entonces, el área de la base es L cuadrado por H1. Y ese es el volumen del cuerpo sumergido. Con eso ya tenemos mg, que esto es el peso del cuerpo. Que, bueno, si quieren hacerlo de manera
secuencial, como nos está pidiendo el enunciado, sería así. Y aquí sustituiríamos la presión de la superficie más ρ del agua, la gravedad, L cuadrado por H1. Y el área de la base es L cuadrado. Entonces cancelamos L y la presión en la parte inferior es la presión de la parte superior más ρ del agua por G por H1. ¿Entiende? Esto va de la mano con manejar, ¿verdad?, el contenido e intentar intuir de dónde salen cada cosa, y si no, pues eso sería lo mejor para que no se pierda tanto tiempo. Y si no, pues expresar las ecuaciones e ir identificando qué es lo que hace falta. De aquí se puede calcular la masa, ¿verdad?, la masa del cuerpo, que será ρ del H2O, el volumen del cuerpo sumergido, que es L cuadrado por H1, y la gravedad se cancela, ¿vale? Así que de acá se puede calcular la masa del cuerpo. Y la densidad del cuerpo será calculado como la masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo. Es decir, la masa que tenemos acá, que nos dé anteriormente, y L al cubo. Bien, ¿se entiende alguna pregunta? Este es el inciso A, este es el inciso B. Este es el inciso B. Este es el inciso C. Y fíjense que todo lo conocemos. Bien, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, disculpen por los 3 minutos que nos pasamos, pero no quería dejar este problema en el aire. Si no tienen dudas o comentarios, pues pasen feliz tarde, no aprovechen el tiempo, ¿verdad? Estos temas pueden parecer raros, pero es cuestión de familiarizarse con ellos. Así que aprovechen el tiempo. Mañana avanzaremos con el último tema, con la teoría del último tema. Bien. Pasen feliz tarde y nos reunimos mañana. Gracias, Lick. Yo Nos vemos. Gracias.